Hola mis hermanos, Dios los bendiga. Qué alegría poder tenerlos esta mañana, poder compartir la palabra con ustedes y poder celebrar estos 21 semanas que ayer cumplimos, 21 semanas de lectura de la palabra continua. Y hoy continuamos, hoy empezamos nuestra semana 22, el día 1 de la semana 22. Así que vámonos con el libro de Gálatas, la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1 al capítulo 3. ¿Listo? Vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y felicitaciones a todos los que ya llevan 21 semanas constantes, juiciosos, leyendo la palabra. Vamos a lograrlo. Son 52 semanas para lograr la lectura de la palabra de Dios. Ya vamos por la 22, así que lo importante de todo es crear un hábito. Después de que creemos el hábito, ya nos hace falta la lectura, el alimentarnos todos los días. Wow, es maravilloso. Así que vamos. Capítulo 1 del libro de Gálatas, salutación. Pablo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salutación. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacias. Gracias y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos, sino que por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta de otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a la región de Siria y a Cilicia, y no era conocido de visto a la iglesia de Judea que era en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otros tiempos nos perseguía, ahora predica la fe, que en otros tiempos asolaba, y glorificaba a Dios en mí. Gálatas capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no comer y haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas,
que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otros tiempos, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministró de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, por la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y los que ahora viven en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 3. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministró el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por la obra de la ley y por el oír con la fe. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti será bendita en todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a los simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estaba confirmado bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Amén y amén. Wow, mis hermanos, qué maravilloso capítulos donde el apóstol Pablo nos revela su ministerio, su llamamiento, cómo se formó durante mucho tiempo. No fue un llamado así emocional, que me llamó el Señor y de una vez, no, fue una preparación, fue un tiempo donde aprendió mucho, donde el Señor le enseñó antes de empezar ese ministerio maravilloso. Pero vemos también cómo nos confronta ante la ley. Y es una pregunta que a veces muchos se hacen. Bueno, y entonces, ¿para qué el Antiguo Testamento? ¿Y para qué se escribió? ¿Y para qué? Y ahí claramente nos lo deja ver que el ser humano, el pueblo de Israel, fue un pueblo muy desobediente, fue un pueblo muy duro de servir. Bueno, todo lo que ustedes ya saben, lo que hemos leído en el libro del Antiguo Testamento. Y Dios para de una u otra manera alinearlos, le tocó hacer leyes, hacerles normas, escribirles cómo hacer, cómo santificar, cómo adorar a Dios, cómo hacer holocaustos para la perdonación, las expiaciones para perdonar los pecados del pueblo, hacer sacrificios, llevar los diezmos, llevar las primicias, todo. O sea, tenía que minuciosamente decirle todo, absolutamente todo.
Pero después que nuestro Señor Jesucristo viene y muere y resucita en la cruz y nosotros somos herederos de esa promesa, porque las promesas, sí, como dice el libro de Gálatas, las promesas que Dios hace, Él las cumple. Y Él prometió que a través de la simiente de Abraham, y miremos que la genealogía desde Abraham hasta Jesús se cumple, que esa descendencia viene de Abraham y la promesa se cumple que serán bendecidas todas las familias a través de la simiente de Abraham, que es Jesús. Y a través de Jesús somos nosotros bendecidos y justificados ante Dios. No tenemos ley, no tenemos ley. Vivimos por fe. Y el Espíritu Santo lo recibimos por fe. Vivimos por fe. Como le dijo el apóstol a Mateo cuando bienaventurado aquel que sin haberme visto cree en mí. Nosotros por fe creemos en Jesús, por fe seguimos a Jesús y por fe seguimos la palabra y lo que el Señor nos enseña a través de las escrituras de, 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 de lo que Él es, de lo que debemos de hacer, de lo que vamos a recibir, de las promesas que vamos a tener en el cielo y mientras que vivamos aquí en esta tierra. Así que mis queridos hermanos, después de que nuestro Señor Jesucristo nos dejó el maravilloso regalo de la salvación, de la vida eterna, ya no somos esclavos, ya no somos condenados, ya no vivimos bajo el yugo de la ley, ya somos libres, somos libres, somos libres. Pero esa libertad es en Cristo Jesús. Esa libertad es a través de la obra de Jesús, de vivir una vida consagrada a Jesús. Así que, wow, maravilloso regalo para hoy. Dios los bendiga, que tengan un excelente día y escudriñen esta escritura, es maravillosa y medítenla y que Dios les hable este día. Bendiciones.